Que Dios te bendiga en esta hora. Para mí es un gozo, es un privilegio poder compartirte la palabra y que podamos hoy desarrollar el tema que le hemos titulado La generación que no conocía a Dios. Quiero que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 10 al 12 y nos dice así la palabra del Señor. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hoy en día debemos de prestar mucha atención a esta palabra porque vivimos en un tiempo en donde fácilmente se puede perder la confianza en el Señor, y aquellos que por muchos tiempo habían perseverado, habían buscado del Señor, probablemente en este tiempo que estamos viviendo se han desanimado, sus corazones se han entristecido y han dejado de perseverar y buscar al Señor. Es importante que tú y yo le busquemos aún en tiempos difíciles, y por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos él hace una pregunta y él dice en Romanos 8 en el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Pone muchos ejemplos el apóstol de qué es lo que nos podría separar del amor de Cristo. Pero viene él en el versículo 38 y nos dice: por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces el apóstol había pasado por un sinfín de dificultades. Él había enfrentado de todo lo que esta lista que él enumera, él había pasado probablemente quizás por todas. Había pasado por muchas situaciones difíciles, pero nada de lo que él había pasado lo separaba del amor de Dios. Que nada nos separe del amor de Dios en estos tiempos, hermano, que estamos viviendo, probablemente de escasez, probablemente de quebranto de salud, pero debemos de aferrarnos al amor de Cristo y debemos de mantener siempre esa llama encendida, debemos de mantener siempre esa comunión con el Señor, porque cuando estamos leyendo en el libro de Jueces, donde la palabra nos dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, de verdad que es preocupante y nos deja muchas preguntas en nuestra mente, y una de ellas puede ser: ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con esta generación que no conoció ni al Señor, no conoció tampoco sus obras? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Por qué no conocieron de aquel poderoso gigante, de aquel Dios que con brazo fuerte había sacado a Israel de la esclavitud? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué esta nueva generación no lo conocía? Yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 11 y vamos a leer los versículos 1 y 2 para que veamos tener la respuesta de esas preguntas que nosotros nos hacemos, de por qué había una generación que no conocía al Señor. Mira lo que nos dice Deuteronomio: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. El Señor da instrucciones precisas y primero manda a los padres a amarlo, a guardar su palabra, sus ordenanzas, sus estatutos, y que lo hagamos, dice, todos los días. Y hace mucho énfasis cuando Él nos dice: comprendan hoy porque no hablo con sus hijos. ¿Por qué dice el Señor que no había hablado con sus hijos? Porque ellos no habían vivido la experiencia que había vivido sus padres. Ellos habían conocido a ese Dios poderoso que los había sacado de Egipto, que los había llevado por el desierto y que los había llevado hasta la tierra prometida.
Entonces es tremendo porque sus hijos no habían visto todas esas proezas de parte de Dios, y por eso la instrucción iba ¿hacia quién? Hacia los padres, porque los padres sí tenían esa experiencia con Dios. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de esta generación, de esta generación de padres? ¿Cuál era su responsabilidad? Entonces, su responsabilidad era que ellos eran los encargados de transmitir la palabra, eran los encargados de contar las hazañas, las proezas del Señor en medio de las dificultades que ellos habían pasado durante todos esos años. Entonces, para ellos era esa ordenanza, para ellos era ese mandamiento. Y primero les decía, amarás a tu Dios, porque para que nosotros podamos contar de las experiencias que hemos vivido con Dios a nuestros hijos, primero debemos de vivirlas nosotros en carne propia, y debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón para que ellos vean cómo nosotros le buscamos, cómo nosotros vamos en pos de nuestro Dios, independientemente de los tiempos que estemos viviendo. De hecho, hoy estamos viviendo a nivel mundial una situación difícil con esta pandemia, y probablemente no vamos a regresar muy pronto a la iglesia, quizás nos va a llevar un par de meses más. Ahora, nosotros debemos de adaptarnos y debemos de saber los tiempos y los cambios, y debemos de ir conociendo qué hacer para seguir buscando del Señor. Ya no podemos hacerlo como lo hacíamos en las congregaciones, en donde tú te preparabas con tu familia y te ibas un día para la iglesia. Pero ahora no, ahora que nos toca, tenemos que hacer uso de estas herramientas, tenemos que buscar al Señor, y debemos de mantenernos en unidad, en comunión, a través de estos medios que el mismo Señor ha puesto a disposición para que también la iglesia pues los podamos usar y mantenernos siempre unidos como hermanos, como congregación. Entonces es importante que tú y yo, a las nuevas generaciones, así como les damos la oportunidad para que ellos puedan estar, nuestros hijos, con estos dispositivos, jugando, haciendo tareas, pues también para instruirlos en la palabra. Debemos de usar estas herramientas. Yo te invito y hago una comercial en este momento para que te puedas integrar a nuestros discipulados virtuales. Los tenemos los días miércoles, los días sábados, los días domingos, en donde debes de apartar ese tiempo para el Señor, y debes enseñarle a tu familia, a tus hijos, a poder compartir este momento. Yo sé que también tú lo haces orando, lo haces con ellos, buscando de la palabra, pero es importante que no perdamos la comunión con Dios. Entonces debemos nosotros como generación enseñarle y transmitir a la nueva generación, a nuestros hijos, que siempre deben de buscar del Señor. Porque ¿qué fue lo que sucedió con este pueblo? Fue precisamente eso. No hubo quien se levantara y empezara a enseñar y contar de las maravillas que el Señor había hecho. Entonces, creo que me acompañas a Deuteronomio capítulo 11, y vamos a ver los versículos del 18 al 21. La palabra del Señor nos dice: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Es tiempo de buscar del Señor, y es tiempo que lo podamos hacer juntos como familia. Pero es responsabilidad de los padres animar a nuestros hijos a que busquemos el rostro del Señor. Si tus hijos no han querido buscar el rostro del Señor, debemos de orar y debemos clamar misericordia, porque no esperes que tus hijos busquen a Dios si no te han visto a ti doblando rodillas. ¿Cómo vas a pretender que tus hijos lo busquen si tú no estás buscándole, si tú no estás doblando tus rodillas, no estás adorando al Señor? Es tu responsabilidad compartirle la palabra del Señor a tus hijos también. Pero ¿qué le vamos a enseñar? ¿Qué instrucciones le vamos a dar a nuestros hijos si nosotros no hacemos el tiempo para tomar la Biblia y para poder
compartir con ellos un mensaje de la palabra es también nuestra responsabilidad. Y otra responsabilidad que también nosotros tenemos, porque no solo se trata de llevar el sustento a nuestros hogares. Qué bendición que tú, Dios te usa en esa área, eres un proveedor, eres la persona que Dios usa para llevar ese sustento al hogar, pero no solo queda ahí la responsabilidad, no solo es sustentando la parte física, la parte material, sino que también Dios te ha levantado como un sacerdote para que compartas la palabra en la mesa con tus hijos. Es importante que tú y yo reflexionemos y veamos y nos examinemos para ver qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo que hemos estado encerrados. ¿Cuánto tiempo le has dedicado al Señor y cuánto tiempo le has dedicado a otras cosas? Entonces, analicemos esa palabra para que no nos vaya a llegar a pasar de que las generaciones que vienen a futuro no conozcan a Dios, no sepan quién es el Señor. Quiero terminar con Éxodo capítulo 13, versículo 8, y la palabra del Señor dice así: el séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación: hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Eso es hablar de las cosas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Que sea una fiesta, que sea una celebración cada vez que tú le cuentas al Señor de lo que ha hecho en tu vida. Y como nos dice en Éxodo, hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Que tú puedas impactar a tu generación con lo que el Señor ha hecho en tu vida y no permitamos que se levante otra generación que no conocía a Dios. Tenemos mucho todavía que enseñar y mucho todavía que dar a nuestros hijos. Que Dios te bendiga.